Bienvenidos a Bits, Bots y Bolsas, conversaciones con los cracks del retail. Aquí conversamos con líderes del retail sobre las estrategias y tendencias que están transformando la industria. Inspírate con sus decisiones y visión para un futuro innovador. Comencemos. Bueno, muy bienvenidos a un nuevo episodio de Bits, Bots y Bolsas. Hoy vamos a conversar con alguien que está al frente de una de las cadenas de retail más interesantes de Latinoamérica, creo yo. Nos acompaña Roberto Soto, gerente comercial y de estrategia de negocio en Tiendas Vara, una empresa del Grupo FEMSA, que ha revolucionado el formato de las tiendas de descuento en México. Con más de 500 tiendas y creciendo a un ritmo vertiginoso, vamos a hablar sobre estrategias de expansión, decisiones comerciales y también sobre el rol de la tecnología en este tipo de negocios. Así que, Roberto, un placer tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, me gustaría empezar, Roberto, un poco por tu carrera. Estuve viendo en tu perfil que pasaste de ingeniería de calidad, luego en varias posiciones de operaciones en retail y finalmente a liderar la estrategia comercial en Tiendas Vara. Me gustaría que me cuentes qué momentos claves moldearon ese camino. También interesante tener mucha experiencia en operaciones y mucha experiencia en planificación comercial, estrategia, que suelen tener fricciones, ¿no? Siempre es entre esos dos departamentos. Así que contame un poquito eso, como para empezar. Sí, como bien lo mencionaste, Lucas, realmente soy ingeniero industrial de profesión. Mis primeros años, te diría que los primeros 6 años de mi carrera profesional estuve enfocado a la manufactura. Arranqué en el área de calidad, en el área de manufactura, en la industria de cables de alta tensión. Y la verdad es que fueron 6 años muy apasionantes, dado que era lo que había estudiado, ¿no? Principalmente el foco. Eh, pero después hago un cambio radical, y ahorita te platicaré ese cambio, cómo sucede, pero creo que hubo mucho aprendizaje en ese momento de mi carrera profesional, que precisamente me dio estas bases de un pensamiento estructurado, de un pensamiento analítico, de un pensamiento de un alto cuestionamiento, ¿no? De la comprobación de hipótesis, de un pensamiento muy enfocado a la calidad y a la mejora continua. Y creo que eso fue principalmente lo que logré desarrollar en esos 6 años, acompañado de grandes líderes que me enseñaron este tipo de temas, este tipo de conocimiento, pero complementado con la práctica y la teoría. Yo te diría que también ahí hubo mucha formación en términos de sistemas de calidad. En ese momento también tuve una certificación en Six Sigma, pero en la práctica, porque precisamente estábamos enfocados a implementar todo este tipo de metodologías que a finales de los 90, principios de los 2000 en México estaban cobrando relevancia todo este tema de Lean, Six Sigma, sistemas de mejora continua, y eso estuvo muy enfocado. Tuve la oportunidad de estar en un área de proyectos en esa etapa en donde me coachaban, ya sea gerentes o subgerentes del área, y te iban formando. Era un programa que a mí se me hace muy interesante, y creo que organizaciones de talla mundial o de tallas importantes lo tienen, estos programas de desarrollo de talento joven, en donde tienes un coach que te va acompañando. Y esa fue mi primera etapa profesional. Pero te diré que yo estudié ingeniería industrial, pero yo no quería dedicarme al área de manufactura. Realmente fue un poco medio accidentada mi llegada ahí, fue más empujada por la familia, y después decidí hacer un cambio completamente. No me sentía que era el lugar en donde yo podía potencializar mis capacidades, y decidí salir a buscar otro tipo de retos. En ese momento llega Cadena Comercial Oxxo, me ofrece una oportunidad de integrar, llegar a este mundo del retail, pero lo hago desde un área de calidad y de un área de procesos. La verdad es que ese fue mi primer approach en el retail. Y posteriormente te diré que soy una persona demasiado dinámica, demasiado consistentemente tengo que buscar cambios, sobre todo en términos de retos, cambios profesionales, y empecé a buscar, me empezó a gustar mucho este modelo de retail. Me preparé, ahí recuerdo que tomé un curso de decisiones estratégicas en el retail, porque yo pues sabía de retail, lo que sabía seguramente de física cuántica, ¿no? O sea, no sabía nada. Y
siempre he sido también un ejecutivo que busca lo teórico con lo práctico. Entonces, en ese momento ya estaba en la parte práctica, en todo este tema de retail, de proximidad, de conveniencia, pero necesitaba acompañarlo con conceptos de variedad, de assortment, de marketing, de visual merchandise, de optimización de catálogos, pricing, etcétera. Y en eso me preparé teóricamente, y de ahí no he salido del retail. La realidad es que llevo ya cerca de 15 años, no, 18 años en el retail, en diferentes modelos de negocio. Te hablo de proximidad, conveniencia, discounter, diferentes latitudes. Como sabes, también estuve algún tiempo en Sudamérica, específicamente en Colombia y en diferentes áreas. La realidad es que yo me considero que he podido encontrar un equilibrio. No es fácil entre un área de operaciones o un área comercial, que es mucho la ejecución, el día a día, la conexión con la gente, el hacer que las cosas sucedan, el estar pensando más en el corto plazo más que en el largo plazo. Pero también he tenido oportunidad de desarrollar estas áreas como procesos de mejora continua dentro de la industria del retail, eh, todo este tema de planeación estratégica, que todo este tema de la visión de largo plazo, la visión de mediano plazo, las iniciativas, los proyectos, los OKRs, los grandes retos que hoy también llevan el tema de la planeación estratégica, que ya no puede ser una planeación tan de largo plazo, sino la tienes que estar revisando constantemente, pero también lo he acompañado con aprendizaje. He tenido algunos programas de desarrollo, precisamente en INALDE, en Colombia. Participé en un programa de desarrollo directivo que pues te desarrollan mucho la parte estratégica, la parte financiera, pero también mucho la parte humana, ¿no? Muy conectado con esta metodología que se lleva en INALDE, en IPADE, la parte soft. Y actualmente estoy terminando, ya estoy a muy poca tiempo, un par de materias de terminar un MBA, que tenía también una necesidad de desarrollar otro tipo de competencias. Y creo que esta última etapa en este MBA me ha ayudado más a ponerme en línea y actualizado sobre los temas que hoy están a todo, ¿no? La inteligencia artificial, eh, toda esta evolución que están teniendo los modelos de negocio, la forma en que gestionan las startups. O sea, es un mundo que se está moviendo a una velocidad distinta, y yo te diría que también hoy los MBAs están muy enfocados a ese tipo de información, que claramente una vez que llegas, sales de la parte académica, luego te puedes llegar a perder de estas cosas que están evolucionando. Es lo que te podría contar de esta trayectoria que he tenido a lo largo de casi 18 años en el retail, y que es un mundo fascinante. A mí me encanta el dinamismo y la conexión con las personas principalmente, y esta generación de experiencia al consumidor. Interesante y admirable también ese ímpetu por estar todo el tiempo formándote. Ahí estuve viendo a INALDE, bueno, ahora la maestría en la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey, que es muy reconocido. Ya vamos a hablar en un ratito de todo lo que es inteligencia artificial y lo que se viene, pero también es un desafío, ¿no? Hoy en día para las escuelas de negocios, para las universidades en general, lo que está cambiando el mundo y cómo va a cambiar la formación, ¿no? Así que veremos qué nos depara en ese sentido en el mundo de la educación en los próximos, no te digo años, ya tenemos que hablar de meses, por el dinamismo de cómo viene evolucionando todo. Sí, sí, la educación tiene que evolucionar claramente y estar preparada a los retos. Y yo creo que en general el mundo, los negocios, las industrias, creo que el principal reto, y vamos a hablar seguramente de eso, inteligencia artificial, de estar listos para todo lo que implica el entrar a la inteligencia artificial, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Bueno, y contabas que estuviste un tiempo en Colombia, que fuiste gerente de planeación en Oxxo, Colombia, y ahora siendo gerente comercial en Tiendas Bar en México. ¿Qué diferencias viste, por ejemplo, la psicología del shopper del formato de conveniencia de un Oxxo versus el que busca precios o descuentos en tiendas Vara? También me imagino, desde afuera de Latinoamérica, uno cree que Latinoamérica es todo igual, pero siempre hay cuestiones culturales que pueden ser un poco distintas entre un Colombia y un México u otros países. ¿Qué diferencias viste ahí y
cómo compararías los formatos, ¿no? De Ya. conveniencia versus descuento. Sí, mira, yo te diría primero, en el caso de haber vivido una experiencia en otro país de entrada te reta, ¿no? Yo creo que ese ha sido uno de los grandes desafíos y grandes aprendizajes que tuve en mi carrera profesional y personal. Me gustaría primero entrar sobre eso y luego entramos en las diferencias que veo en estos formatos de negocio o en general que está sucediendo. Los modelos de descuento están sucediendo across de los diferentes tipos de retail. Esa es una realidad. Eh, Te diría que regresando a esta parte del cambio de un país a otro, primero el gran reto de un cambio cultural, la forma de gestionar, la forma de hacer negocio, la forma de visualizar la empresa, pues claramente eso tuvo un reto importante que lo trabajé precisamente entrando a este programa de desarrollo directivo en INALDE, porque ahí tuve la oportunidad de trabajar con gerentes y directores de diferentes industrias, bancos, consumo, televisión, sistemas de cable, pero también con dueños de empresas, sobre todo empresas tipo medianas, startups, ¿no? Digital, restaurantes. Y creo que eso me dio un approach de cómo se gestiona en una latitud distinta, que aunque somos países hermanos en Latinoamérica, claramente tenemos grandes diferencias, tanto culturales como de hacer negocios. Y la parte, yo creo que el otro reto fue también sumergirme en la vida cotidiana, el acostumbrarme a los modismos, a las palabras, a las costumbres, a la comida. Creo que claramente ese también fue otro de mis grandes retos y creo que el mayor aprendizaje es la apertura al cambio. La apertura al cambio fue una de las cosas muy, muy importantes y te lo hablo desde lo profesional, entender que se está haciendo bien en la parte del modelo de negocio y desde lo personal, el aprender a hacer las cosas de forma diferente. Y a mí me gustó, una vez me lo llegaron a preguntar y me dijo, oye, ¿cuál fue la clave en toda esta inmersión en este nuevo país? Y en este modelo de negocio que aunque era igual, pero tenía que tener sus customizaciones acorde a las necesidades del consumidor. Y lo primero fue pues, aprender a desaprender. Creo que eso es para mí clave, el aprender a desaprender. No necesariamente lo que te funcionó en el pasado o lo que te funciona a un mismo modelo de negocio te va a funcionar en otra latitud. Y creo que eso es muy importante. Pero también la otra es no perder los básicos. Y eso yo creo que en general en las diferentes industrias es qué es lo básico que nunca debes de perder, qué es la parte estándar que nunca debes de perder de tu modelo de negocio y de tu modelo cultural. Creo que esas son para mí las dos conexiones más importantes. Ahora, entrando a la segunda pregunta de las grandes diferencias, eh, bueno, a ver, yo te diría, lo voy a conectar con las tendencias que hay un poco hoy en el mundo. En el mundo hay un consumidor que hoy, una de ellas es un consumidor que está eh, mucho más enfocado al precio. Yo creo que hoy está siendo un consumidor eh, con una mejor planeación de su gasto, con un tema de un wallet inteligente, o sea, cómo administra, y claramente eso lo está buscando en general, y lo estamos viendo en diferentes industrias de retail o en diferentes modelos de retail. Decathlon es un ejemplo, el fast fashion es un ejemplo, pero creo que la gran clave que yo veo es cómo cuidas el equilibrio entre una experiencia de compra y el precio. Regresando nuevamente a tu pregunta, yo creo que la gran diferencia es claramente un modelo de descuento está 100% enfocado a dos temas, marcas propias y precio, y a la simplicidad operativa. Y yo te diría que un modelo de proximidad, de conveniencia, está enfocado más a la experiencia de compra, a la simplificación de algunas necesidades en donde en un mundo de alta velocidad necesitas estar metiéndole layers a tu propuesta de valor. Y seguramente si vamos a tiendas de conveniencia en el mundo, tú vas a encontrar evoluciones en layers muy importantes, 7-Eleven, Oxxo, Círculo K, mucho más profundo en países desarrollados como Japón. Seguramente vamos a encontrar
una gran diferencia, ¿no? Entonces, yo te diría que esas son las dos grandes cosas que yo visualizo entre los dos modelos de negocio, eh, y que en un momento dado el consumidor atiende diferentes necesidades en diferentes modelos de negocio. Para mí son modelos de negocios que son complementarios en general en la industria. Absolutamente. Siempre recuerdo cuando estábamos con personas de Oxxo en una feria en Estados Unidos. Y bueno, para los que no conocen, Oxxo tiene más de 22.000 o casi 23.000 tiendas. Es realmente una tienda al lado tuyo o alrededor de tu esquina. Y claro, los americanos en la feria, cuando le contábamos eso y no conocían quizás tan de cerca Oxxo, se acercaban todos, ¿no? Para querer conocer más. Y te llevo ahora sí un poco al mundo de la inteligencia artificial, de la tecnología. ¿Cómo estás viendo el rol de la inteligencia artificial aplicada al retail para decisiones comerciales? ¿Qué cosas ves que puede potenciar? ¿En dónde ves que todavía no tanto? ¿Y cómo te imaginas este nuevo mundo para los próximos años, ¿no? Eh, sí, y fíjate que ahorita hemos estado hablando mucho precisamente en EGADE, eh, sobre el tema de la inteligencia artificial y hacia dónde está evolucionando, y claramente tiene una conexión muy fuerte, yo te diría, desde diferentes aspectos. Claramente en el retail, yo te diría, lo primero, el gran reto que tenemos es entender los casos de uso. Creo que hoy, ante tanto avance que se está teniendo tecnológico, que el riesgo que uno puede tener en las organizaciones es tratar de digitalizar por digitalizar, tratar de meter tecnología artificial por meter tecnología artificial porque está de moda, porque está disponible, porque en un momento dado seguramente van a bajar los costos de desarrollo y de implementación. Yo diría que el gran reto que nos enfrentamos en la industria es encuentra los casos de uso, o sea, que realmente se encuentre un valor en ese uso de este tipo de herramientas. Oye, yo donde lo veo, y creo que eso lo estás viendo en la industria, yo creo que toda la inteligencia en la analítica de datos que te puede ayudar a tener mejores proyecciones en tu cadena de suministro, ¿verdad? Entender de mejor manera las necesidades o tu planeación de la demanda que vas a necesitar en los próximos 3, 6 meses, y cómo puedes conectar de manera más directa precisamente con tus proveedores. Creo que ese es uno de los que yo ahorita veo más fuertes. El otro que yo visualizo también muy fuerte es todo el tema de entendimiento del consumidor y sobre todo cuando ya empiezas en un ecosistema omnicanal que lo estamos viendo en países más desarrollados que México, o sea, Estados Unidos yo creo que es un caso de ese tipo, en donde empresas de talla mundial están teniendo una omnicanalidad impresionante y eso claramente obtienes información del consumidor y puedes ser mucho más asertivo en el tipo de producto, el tipo de promoción, tus decisiones seguramente de precio, eh, el qué assortment deberías de tener en tus diferentes eh, canales de venta, ¿verdad? Oye, ¿qué debo de estar enviando en canal digital? ¿Qué debo estar enviando en mis tiendas físicas? Hace tiempo leí un artículo de también estas tipo almacenes, lo hemos visto, hay retailers que se están haciendo más pequeños en donde no necesariamente necesitas la tienda y lo que necesitas es una bodega, un almacén, en donde seas mucho más rápido en la entrega de tu producto, porque también eso el consumidor hoy quiere, mucha rapidez. Entonces, pues todo esto con la analítica avanzada y con la inteligencia artificial creo que puedes empezar a potencializar tus ventas y a ser mucho más eficiente en tus procesos para habilitar el poder realizar esta venta a lo largo de la cadena de valor. Y un tercero, pues claramente todo lo que está sucediendo en la parte de fintech, o sea, que está altamente relacionado con el retail, o sea, qué está sucediendo con las tarjetas de crédito, qué está sucediendo con blockchain, qué está sucediendo con toda la analítica de riesgos, y seguramente hacia allá seguirá evolucionando. Tenemos modelos de negocio, para no decir nombres, que claramente parte importante de su facturación está a través de su modelo de crédito, ¿no? Entonces ahí creo que entra mucho esta parte de inteligencia artificial, sobre todo para mitigar riesgos,
para ser más rápido en las autorizaciones, para hacer más ágil la conexión con los consumidores. Y yo te diría que en un país como México, el acceso al crédito. Creo que el acceso a crédito cuando tienes un país con una baja bancarización, pues es clave también todo esto que se está sucediendo en FinTech. Volvemos un poco a las tiendas de barrio de hace muchas décadas atrás en donde se fiaba, ¿no? Pero bueno, se fiaba sin un credit scoring eh, Claro, tan sofisticado o con, con la pura confianza, con la ¿no? pura confianza, ¿no? Pe- Del almacenero con el cliente. pero le acabas de dar un punto súper interesante y creo que es a lo que le están apostando todas estas fintech y que lo ha demostrado un banco muy importante en México, que hace poquito fue dentro de los mejor evaluados en el país. Al no tener un país bancarizado, yo creo que un alto porcentaje de consumidores, al tener acceso al crédito, cuidan no perderlo. Entonces tú le pagabas, o sea, lo que acabas de comentar es, tú le pagabas al señor de la tiendita porque sabías que en un mes probablemente o en 2 semanas ibas a necesitar pedirle el producto a crédito. Y creo que eso está sucediendo. Claramente el riesgo es alto, pero creo que están siendo muy disruptivos, sobre todo en las tasas de interés. O sea, porque cuando vas tú a un crédito tradicional, pues las tasas de interés son altísimas por el riesgo que per se estos modelos matemáticos te dicen que tienen estos consumidores, ¿verdad? Claro. Sí, sí, sí. Y tocaste un tema o hablaste del tema de la tecnología por la tecnología en sí mismo, ¿no? O sea, Sí, básicamente, y yo soy, te lo digo como un apasionado de la tecnología desde los 12 años, eh, me acuerdo de un caso en donde vimos una empresa en Silicon Valley que tenía robots que le sacaban fotos, pasaban por las pasarelas y le sacaban fotos a las góndolas y con eso detectaban quiebres de stock y alertaban. Claro, los robots eran muy caros y básicamente lo que hacían es lo que por ahí podía resolver un sistema de gestión que tuviese bien el stock. Entonces, a veces la tecnología no, por sí misma, digamos, no resuelve problemas de una mejor manera que lo resuelven quizás tecnologías más antiguas, ¿no? Pero sí, es un tema bien interesante. pero aparte, a ver, le acabas también de abrir un tema y yo lo conectaría con esto que hemos venido hablando, que el retail es gente. A ver, tenemos el caso de Amazon Go en Estados Unidos, o sea, con esta compra de Whole Foods y estas tiendas de Amazon Go con tecnología, cámaras, la realidad es que la tecnología no pudo reemplazar lo que es la parte humana. O sea, el approach, el servicio, la cercanía, el realmente entender al consumidor y cumplir con una propuesta de valor acorde a tu modelo de negocio. Creo que sí hay cosas que en el retail la tecnología nunca va a poder hacer. Esa es una realidad. Y también hace poco leí un artículo, cuando todos pensamos que el retail, la tienda física va a perder track, la realidad es que cada año abren más tiendas en el mundo. Claro. Sí, O sí, sí, sea, de todo tipo, o sea, no se dejan de abrir tiendas. Y lo conecto también con otra tendencia que también está en el mercado de la gente está buscando experiencias. Y creo que después de salir de una pandemia donde estuvimos encerrados, la gente quiere conectar. Entonces creo que va a ser clave eso. totalmente de acuerdo. El otro día veía una estadística de Estados Unidos, sacando el periodo de pandemia, los años post pandemia, siempre el efecto neto entre aperturas y cierres daba positivo, ¿no? Obviamente hay cadenas que por ahí cierran o tipos de retailers cuyos modelos son más reemplazados por el online u otros, pero en el neto siempre era positivo, ¿no? 2022, 23, 24 terminaron y 25 también apunta a que terminen positivos esos números. Es bien interesante. No, no, y creo que eso que comentas es muy importante. Hemos visto cierres importantes de cadenas que eran tradicionales en el mundo y que no lo podías creer. Y creo que la clave para mantenerte tu modelo de negocio es tienes que evolucionarlo consistentemente y tienes que estar abierto a las nuevas tendencias del mercado, porque si no evolucionas a la velocidad que hoy lo está pidiendo, estás destinado a morir. Y creo que hoy algo es cierto y que es seguro que es el constante cambio. Si hay algo constante es el cambio, decía. Este, tocaste
Roberto, el tema marcas propias es un tema también apasionante en el cual Europa yo creo que lleva el liderazgo con más del 50 de las cadenas, como un 50% del share de venta ya es marca propia en promedio, ¿no? Con países como Sí, España, casos emblemáticos como Mercadona, bueno, el Grupo Día también. Turquía, Turquía, España, Alemania, claramente. Turquía es un país que es impresionante lo que han hecho con marcas propias también. Total. Y creo que en Latinoamérica tenemos mucho por aprender aún y por implementar. ¿A quién sigues ahí como caso testigo? ¿Quiénes creen que están liderando y de quiénes aprender, digamos, ¿no? Sí, a ver, acabas de tocar, yo creo que, a ver, de talla mundial, yo creo que Mercadona es un líder indiscutible. O sea, tú ves el caso de éxito de Mercadona, el liderazgo que tiene en España, el que literal ha quitado la competencia de otros países o los que han intentado llegar no lo han logrado también de modelos de descuento. Para mí creo que ellos son un modelo de negocio y una forma de gestionar su marca propia que creo que son best in class. Yo te diría que también en Polonia hay mucho por aprender con estas empresas de Jerónimo Martins, Biedronka. O sea, creo que también la evolución que han tenido es impresionante. Como hablábamos, o sea, Europa hay países que ya están 50, 60% es marca propia. eh, yo creo que también tenemos que ser muy cuidadosos en que son modelos, son países con economías desarrolladas. Claramente los PIB per cápita que tienes en España, en Alemania, eh, pues ayudan mucho a que este tipo de marcas, sobre todo que también es un consumidor más inteligente o que está más analítico en el tema del precio y no tanto la marca comercial, pues han tenido una evolución impresionante. Y en el caso de América Latina, o sea, claramente de uno, yo creo que es uno de los jugadores que lo han hecho muy bien. Caso Colombia es un caso de éxito. De uno Ara, creo que son jugadores que lo han venido haciendo muy bien, que lo supieron adaptar a las necesidades del consumo en Colombia. Es un modelo de negocio más parecido al discounter de Turquía. La verdad es que yo visualizo dos tipos de discounters en el mundo, y hablando de Europa, el discounter de países desarrollados, de PIB cápitas de 40 a 50 mil euros, y de países más alineados a las economías en Latinoamérica, como Turquía, Polonia, seguramente, más ahí de los 10,000, 15,000 dólares de PIB per cápita. Y para mí son dos tipos de discounters en el mundo, ¿no? El caso de Estados Unidos está siendo un éxito el discounter con Sí. Aldi, con Lidl. Desde las dos costas están entrándole muy fuerte, y creo que el discounter ha venido evolucionando, que es, por ejemplo, el caso, el discounter evoluciona en general, arranca desde muy básico y hoy tú puedes ver un Aldi mucho más evolucionado en Estados Unidos o un Trader Joe's que es más Que no están productos, discounter. Es más, es un discount al tipo de producto, ¿no? Más orgánico, pero es un discount, esa es la realidad. Y lo conecto también con lo que te decía, tú ves marcas como Decathlon, pues es un discount en la ropa, y impresionante. todo es Decathlon, ¿vale? Impresionante. Sí, sí, y mencionabas, bueno, el caso, por ejemplo, Mercadona, que para la marca propia no necesariamente es la más económica, ¿no? Tiene marcas que hasta se posicionan como el producto premium, la de marca propia, un poco parecido a Trader Joe's. Lo que tiene Trader Joe's es que es prácticamente todo marca propia, así que Sí, hay modelos interesantes, variados y adaptados también a la cultura y a las realidades de cada geografía, ¿no? sí. Y en México yo creo que otro que con la marca propia, yo creo que pues todos la conocemos. Kirkland es una marca propia que es best in class. O sea, yo creo que cuando hablas de México, todo mundo consume este tipo de productos Kirkland across categorías y la verdad también es otro de los que seguramente hay mucho que aprenderles. Cuando vivía en Estados Unidos, uno le compraba desde, no sé, leche Kirkland hasta un neumático Kirkland. O sea, era muy variado el catálogo y siempre todo con la misma marca, ¿no? Lo cual también es una decisión estratégica de tener la misma marca para
categorías muy disímiles, ¿no? De productos, pero está muy bien. Creo que logras una penetración de conocimiento de marca con el consumidor, pero claramente te reta a tener proveedores de muy buena calidad para asegurarte que a cross categorías no puedes fallar. Totalmente, totalmente. Te llevo un poquito a temas más de liderazgo y de cultura. Hoy diriges un equipo muy variado, entiendo, con temas comerciales, también dirigiste a gente en el área operativa. ¿Qué rituales o sistemas usás para alinear, ¿no? Siempre la dificultad de dirigir equipos es alinearnos todos en un mismo objetivo y cuáles son tus principales KPIs o métricas para lograr ese alineamiento. Mira, te hablaré de rituales, te hablaré de lo que visualizo en todo este tema de cultura y de gente. Yo te diría, y lo conecto nuevamente con lo que arranqué o de las cosas que te comenté al inicio, el retail es gente, o sea, es alto, es intenso en gente. Y creo que la clave que hoy yo veo, primero de entrada, es la apertura. Hoy estamos en un mundo de negocio y de trabajo en donde nunca habíamos estado tantas generaciones al mismo tiempo trabajando. Y ese es un gran reto. Entonces, mucha apertura a la diversidad, a la multiculturalidad, a la inclusión. Creo que te tienes que preparar como ejecutivo para esto. Sobre todo aquellos que fuimos educados en un modelo de gestión más baby boomers, generación millennial, ¿verdad? Eh, que no se hablaba de este tipo de forma, no se hablaba de inclusión y de diversidad, ¿no? Entonces creo que la clave es eso. Hoy estamos hablando de diversidad sexual, religiosa, de educación, de, de países. O sea, creo que la clave también en las organizaciones es cómo estás abierto al mundo. Y sobre todo cuando estás en empresas multinacionales, tienes que estar abierto al mundo. Eso es lo primero que yo te digo que he trabajado en los últimos años. Te mentiría si hace 15 años o 10 años te hablaba de esto, te diría, no, ¿qué me estás hablando? Te tienes que preparar, pero tienes que creer en esto. Dos, yo te diría eh, rituales de escucha activa. O sea, mucha conexión con tus equipos de diferentes maneras. Sesiones en donde tienes colaboración con todo el equipo, estás viendo los resultados, estás viendo el enfoque, estás viendo hacia dónde va la estrategia, tomas decisiones en conjunto de los cambios que tienes que hacer. Eso creo que es clave y que todos tengan claro el camino hacia dónde vamos, los KPIs, las iniciativas estratégicas. Creo que es súper importante. Y el otro es sesiones uno a uno. Creo que las sesiones uno a uno son clave, consistentes. Si se puede semanal, semanal, pero al menos cada 2 semanas tener sesiones uno a uno donde estés abierto a escuchar de diferentes temas. Puedes enfocarte al tema de los proyectos, puedes enfocarte al tema del desempeño, en este caso, pues, desempeño de las categorías, o dependiendo en las diferentes áreas en las que estés en el retail, ¿verdad? Eh, pero también creo que es importante hablar sobre los retos, sobre la habilitación, sobre cómo habilitar y cómo ayudar a los equipos para que logren los resultados. Y por qué no también los temas más soft, los temas de la confianza, del ser. Soy un ejecutivo que cree mucho en este tema del ser, de la persona per se. Eh, Me gusta mucho todo este concepto de las virtudes cardinales y creo mucho en esto, en la evolución que debe de tener el ejecutivo para que sea un ejecutivo muy integral, muy alineado, muy conectado entre tu vida personal, el cómo estás, pero también tu vida profesional y hacia dónde quieres llevar tu carrera y tus resultados. Y la manera de gestionar. Totalmente de acuerdo, Roberto. Y un poco para ir cerrando, si pudieras darle un consejo al Roberto
que empezaba ya en Condomex por 2004, ¿no? Un poco más de 20 años atrás. ¿Cuál sería ese consejo? Trabajar mucho más rápido las competencias de liderazgo, pero sobre todo desde la escucha y la parte soft y la empatía. Sé que no es fácil, sobre todo cuando estás arrancando tu carrera profesional, estás enfocado Como en el ingeniero. hacer, el do it, en el proceso, en el método, en la disciplina, pero creo que entre más rápido puedas meter en tus competencias, en tu moral, las competencias de liderazgo soft, eh, creo que te van a ayudar me hubieran ayudado a potencializar y a catalizar los resultados que pude haber tenido. Yo te diría que es eso, la escucha activa y la empatía. No perder de vista que somos personas antes que colaboradores, y que las personas tienen vida y que tienes que escucharlos y que tienes que estar ahí para apoyarlos integralmente. Yo le daría ese consejo a Roberto y que se preocupara menos por la disciplina y el hacer. Es una consecuencia de trabajar este otro lado. Me parece un excelente consejo para Roberto Junior. Así que, bueno, Roberto, muchísimas gracias, por compartir tu historia, tu visión, los desafíos también, ¿no? De liderar una gerencia comercial en tiendas Vara. Fue un placer tenerte. Espero que te hayas sentido cómodo. Ya nos estaremos viendo por México. Yo voy bastante seguido, así que ojalá nos veamos. Buenísimo, estamos en contacto, y seguro que sí. La verdad es que estar hablando de lo que viene en el retail de manera general, creo que suma mucho y estaré escuchando los podcasts de todos estos eh, sesiones que hacen, que se me hacen súper interesantes. Muchas felicidades, Lucas, por el trabajo que hacen. Bueno, muchas gracias, Roberto, y también felicitaciones a ti por el trabajo que vienen haciendo. Bueno, y a ustedes que nos escuchan, no se pierdan el próximo episodio de Bits, Bots y Bolsas. Gracias, Roberto, un abrazo. Gracias, hasta luego. Muchas gracias por escucharnos en Bits, Bots y Bolsas. Esperamos que estas ideas impulsen tu visión para el retail del futuro. Te esperamos en el próximo episodio.